Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Saben ustedes, sábado 11:05 de la noche, es imposible que toquemos el tema político partidario. Hay veda, hay un veto para hablar de política y de candidaturas. Pero nada es tan malo que no traiga algo de bueno, porque yo tenía hace tiempo esta entrevista guardadita por ahí. O sea, en algún momento este señor va a regresar al país y vamos a hablar largo y tendido de temas fundamentales. Lo único que hubo que hacer un cambio, porque nosotros teníamos pendiente hablar de lo que son las fake news, lo que es la era de la posverdad en medio de un proceso electoral. Ve qué vaina, que cambió el escenario. Porque ¿cómo va uno a hablar, aunque pudiera, de fake news y de posverdad si tiene la oportunidad de conversar con uno de los grandes especialistas del tema de la reputación, comunicación estratégica, comunicación en tiempos de crisis, comunicación corporativa? Si uno tiene esta oportunidad de hablar con este señor, no va a hablar de política, sino de comunicación y COVID-19 o coronavirus desde el interés nacional. Por eso es todo un placer personal y profesional que esté con nosotros el CEO, director de Llorente y Cuenca, una de las empresas más reconocidas en España y en Iberoamérica en este asunto de la consultoría de comunicación. Se llama Alejandro Romero y una vez más está con nosotros. Bienvenido, un gran placer. El placer es mío, Pablo, buenas noches, y la verdad que siempre es interesante, divertido y aleccionador el hecho de poder compartir ideas y cambiar opiniones. Bueno, ya lo escuchaste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Y de qué manera puede un país blindarse, si fuera posible, desde el tema de la comunicación antes parecía un exceso, ya es oficial, ante esta pandemia del COVID-19? Por favor, ¿qué Bueno, podemos hacer? la verdad que lo primero, destacar las últimas declaraciones, no sé si las vistes de Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, que también le hacían una Sí, pregunta parecida sí. y él respondía diciendo, bueno, no sé por qué la opinión de un entrenador de fútbol tiene que ser tan importante para la gente sobre qué hacer con el coronavirus, ¿no? En este caso yo pienso lo mismo, Sí. ¿no? El tema de la comunicación es verdad que es súper interesante sobre un efecto de ya pandemia global, pero lo más importante y lo primero que quiero decir es que hay que hacer caso a los especialistas médicos y que todos sigamos las instrucciones, en este caso de las autoridades de salud. Desde el enfoque de la comunicación, yo creo que es tremendamente interesante, ¿no? Sobre todo en el fenómeno, y lo hablábamos, de la posverdad, aquí el fenómeno es el de la transparencia, ¿no? Y si el acceso a la información es la información que nos creemos, que viene de fuentes confiables y que esa confianza genera el comportamiento responsable, en este caso de todos nosotros, ¿no? Respecto de si seguimos o no seguimos esos consejos y respecto de si entendemos o no entendemos qué es lo que está causando el O coronavirus. sea que tú insistes en lo que hablábamos aquella vez de nuestra crisis en el sector turístico, la hipertransparencia, la necesidad de la transparencia. En este sentido, la necesidad de informar y mucho, y además ser transparente en cuanto a las acciones, sigue siendo tan fundamental como aquella vez cuando que ahora uno la ve pequeñita, ¿no? Ah, Crisis del sector turístico. Bueno, es fenomenal el ejemplo. Las causas son parecidas. En aquel momento pues, se producía el sensible fallecimiento de turistas en República Dominicana y no estaba muy claro cuáles eran las causas de esos fallecimientos, pero parecían tener un patrón común. En este caso sucede exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que parte de esa transparencia o no transparencia sucede en que el fenómeno nace en un país como China, en Wuhan, y que realmente precisamente las autoridades chinas o el gobierno chino no se caracteriza por una transparencia informativa o por un acceso a la información Claro. real. Y yo creo que parte de eso es parte del análisis del problema, ¿no? ¿Cuál es la primera fuente o dónde surge el efecto de esta enfermedad y de este virus? Y si creemos
existe la confianza, existe y creemos que existe la transparencia y si estamos teniendo acceso a la información real de lo que está sucediendo. Cuando ocurren cosas como esta, y vienes de España, que España la está pasando muy mal, para no mencionar, ya Italia entera comenzó por el norte, en cuanto a la información válida a el ciudadano, de repente uno no siente todavía aquí tanta información. Cuando digo tanta información es que tú a mí, donde quiera que yo llegue, me recuerde que tengo que lavarme las manos, que debemos dejar de, por lo menos por un tiempo, dejar de saludarnos. Sí, pero toda una vida, sobre todo nosotros que somos andaluces pasados por África y somos la cosa más cariñosa, mi arma, como tú estás, una cosa, o sea, para tú desmontar eso hay que dar la información muchas veces. Una política de comunicación, ¿qué es lo innegociable, lo que no puede faltar en una coyuntura como esta? ¿Cómo lo están haciendo los españoles, por ejemplo? Bueno, yo creo que los españoles, los franceses, los italianos, la misma administración estadounidense, ¿no? O sea, yo creo que en fenómenos de crisis hay 5 ejes o 5 claves que uno tiene que tener en cuenta. Okay. La primera es el liderazgo de la comunicación, ¿no? Es decir, tienes que liderarle el proceso de la comunicación, tienes que tener un vocero identificado de la crisis, único, que centraliza la información y que además tiene el tiempo necesario para estar permanentemente actualizando esa información. Eso se ha hecho aquí. El ministro Sánchez Cárdenas ha asumido esa vocería y como es médico le queda bien. Bueno, y tiene que tener prueba superada, efecto, muy bien. Tiene ese efecto de la credibilidad. En el caso de España está siendo Fernando Simón, o en el caso de Estados Unidos ese está señor siendo Simón, el vicepresidente Mike Pence. ¿Su cargo cuál es, Simón? Bueno, es una autoridad también dentro del Ministerio de Salud español, que también es médico. Pero especialista, maneja muy bien estos temas. Exactamente. Y tiene un prestigio profesional. Exactamente. Ya. Okay. Es decir, tiene ese factor de confianza y credibilidad que son los voceros que además tienen que liderar este tipo de procesos. Okay. ¿No? La segunda clave efectivamente es la recurrencia y la frecuencia y la actualización permanente. ¿Vale? La gente tiene que sentir, y la opinión pública tenemos que sentir, que existe suficiente información, posiblemente en estos casos hasta en exceso, y que hay una actualización transparente de qué está sucediendo. Precisamente, no debe existir una correlación entre gravedad del problema, pandemia global, y cantidad y calidad de los mensajes. Entonces, eso como que uno no lo está viendo, porque aquí decimos, pues Baiza, muchos. Claro, o sea, muchos. Pero hay un fenómeno, Pablo, y es bueno lo que pones encima de la mesa, es toda acción tiene una reacción. En cualquier fenómeno de crisis, y más en un fenómeno de pandemia global, también uno tiene que medir cuál es el efecto que está causando en la economía, ¿no? Estamos viendo que al declararse pandemia global, o como veíamos que venía creciendo en este caso el número de contagios, pues hay un gran afectamiento de las aerolíneas, hay un gran afectamiento del sector hotelero turístico, hay un montón de cancelaciones de viajes, ni que decir tiene todo el sector y la industria de las convenciones y de los eventos, y por lo tanto uno tiene que informar, tiene que tener la situación bajo control, pero tampoco es bueno caer en la situación de alarma o en la situación de preocupación excesiva más allá de la realidad de los hechos. Tocaste el tema, hablaste de transparencia, de la necesidad de no ocultar información, de ofrecerla. Entonces, bueno, es mejor que la persona autorizada dé la información, aunque sea tan grave como eso que tú acabas de decir. Pero por supuesto. Lo que nos viene a nosotros encima, con lo que está pasando, indefectiblemente, más o menos, pero indefectiblemente, es decir, el turismo necesariamente va a caer. La aglomeración de las personas. O sea, eso puede alarmar, pero es mejor que tú manejes la información, la presentes correctamente y evites en lo posible la alarma. Ahora, corrígeme por favor, lo que no puedes hacer es quedarte callado. Totalmente. Y además, el concepto de alarma o no alarma, yo creo que parte también del tercer eje que iba a poner encima de la mesa, sí, que es la educación y entender exactamente qué es lo que hay que hacer como ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo que está demostrando también el coronavirus es la responsabilidad de todos los que somos ciudadanos, ¿no? Debido a cómo es la naturaleza de este virus y más o menos
por lo que dicen las autoridades sanitarias, estamos hablando de 15 días de potencial incubación del virus con un alto nivel de contagio o posibilidad de contagio. Realmente todos tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades y mejorar nuestros comportamientos de salud e higiene. Pero, por ejemplo, por eso decías lo de ser repetitivo. Por ejemplo, hay un dato Recurrencia maldito. y frecuencia. Exacto, pero hay un dato maldito y es, por ejemplo, los 4 o 5 días asintomáticos que tú contagias, pero no estás ni siquiera tosiendo. No Entonces, por eso no son 4 o 5 días, pueden llegar a ser 15. No, yo digo Ese es el problema. sin el síntoma. Sí, sí, pero puede ser 15 días asintomáticos. Bueno, pues hace 3 días, eso debe ser de las últimas 48 horas, porque hace 3 días estábamos en 5, pero esto va cambiando. Sí, pero sí. ¿a dónde voy? Dímelo, la información. Entonces, ¿hasta qué punto se debe, de alguna manera, como saturar, que la gente entienda que debe hacer esto, pero es que yo le gane por repetición? Totalmente. Yo creo que... Un cintillo aquí, estamos hablando nosotros y un cintillo, y lávese la mano, lávese la mano. Sí, pero yo creo que es el condicionamiento respondiente o el condicionamiento operante. La gente tenemos que estar convencidos de que eso es el comportamiento y lo mejor que tenemos que hacer para cambiar una actitud o para cambiar una forma de cómo hacíamos las cosas, ¿no? Pero también esto tiene muchos puntos positivos respecto de la capacidad que tenemos también como ciudadanos y como seres humanos de ser solidarios, de efectivamente seguir esas instrucciones y de colaborar, en este caso con las autoridades de salud, a que podamos de una vez por todas ser capaces de encapsular o ser capaces de parar este nivel de contagios, ¿no? Y por eso yo creo que efectivamente tenemos que limitar las reuniones en grupo, tenemos que mantener una distancia entre personas, tenemos que lavarnos mucho las manos y lo que sí se está comprobando que está reduciendo en este caso el fenómeno de los contagios es el aislamiento y el hecho de decir, pues si nos tenemos que quedar 15 días todos en casa para poder determinar efectivamente dónde están los pacientes verdaderamente afectados, pues nos tendremos que quedar 15 días en casa porque es lo único que está demostrando eficazmente que puede parar el número de contagios. Y lo que creo que es importante también, nos está entendiendo por la información, es que estamos ante un virus y un virus similar al de la gripe o al de un resfrío, pero que en este caso es el coronavirus, que está afectando más a las personas, en este caso de más de 60 años, con complicaciones respiratorias, pero que el grueso también de las personas que tienen el virus se recuperan sin ningún tratamiento especial o específico. Pero lo más importante en este caso es no colapsar los sistemas de salud de los países. Bueno, y el riesgo de contagios tan rápidos, y lo que tenemos que entender, o yo entiendo como ciudadano, es el hecho de preservar los sistemas de salud que tienen que seguir atendiendo a la gente que potencialmente puede tener el contagio. Por eso es tan importante esto de la información y por es eso importantísimo. En el mundo actual, Pablo, es clave. Y eso es un efecto de liderazgo, un efecto de tranquilidad y un efecto, en este caso, de movilización, que es un fenómeno muy interesante. Es el hecho de generar a la gente un llamado de atención para que hagamos algo diferente. Y desde el punto de vista de Llorente y Cuenca, desde el punto de vista de nuestra firma, que nos interesa analizar todos estos fenómenos de comunicación, es muy diferente el hecho de trasladar un mensaje al hecho de trasladar un mensaje y conseguir una movilización. Es decir, que la gente haga algo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Mensaje y lograr que ese mensaje, tenga una reacción positiva. Y cambie un comportamiento, Pablo. Esas son palabras. Y en eso necesitamos ser todos un ejemplo de ese cambio de comportamiento. Ahora el coronavirus nos está enseñando que yo puedo predecir cuál es el número de contagios y si efectivamente eso puede colapsar mi sistema de salud o no. Pero esto es muy serio porque hay yo gracias a Dios pude confirmarlo, hay un médico español precisamente que vive en Italia, cirujano, y él decía, entre otras muchas cosas que recordaba, que gran parte del problema es cuando los hospitales se colapsan, que ya no es solamente el coronavirus, sino que yo tengo un accidente, me fracturo una pierna, pero el problema es que están salvando vidas. Entonces tú vas al hospital y el hospital está
colapsado. Entonces yo creo como que los países que todavía no estamos de lleno en esto, debemos como vernos en otros países, incluso más desarrollados que nosotros, para tomar actitudes, porque tú estás presentando, oye, me vamos bien, tú estás presentando, o sea, la información hay que darla, pero ya destacaste algo que quiero repetirlo, o sea, no solamente yo dar la información, sino darla con una calidad suficiente que cambie una jodida cultura. Los dominicanos no tenemos esa costumbre de que tú llegaste a la casa y te lavaste las manos. Yo a mi hija grande le pregunté, pero mija, ¿y quién te enseñó eso? Porque no fui yo, ni fue tu mamá, ella estornuda, yo no sé quién le enseñó, ni en el colegio, así, como se debe. ¿Cómo se debe? Entonces el papá en televisión habla de la importancia de la cosa y dice, escúcheme, ¡achú! Insana virtud la de meter la pata. Pero el punto 4 no se puede quedar. Estábamos en educación, calidad de la información. Y generar esa movilización. Sí, ¿no? Punto 4. Nosotros tenemos que tener en cuenta, antes de entrar al punto 4, que cuando uno genera esa movilización, está generando un cambio conductual. El punto número 4 se llama anticipación y prevención, y lo acabas de poner encima de la mesa. Okay. En el mundo de hoy estamos pasando de modelos de prevención a modelos de predicción. Explica, por favor, es un cambio realmente interesante. Sí, sí. Uno antes podía prever una serie de escenarios y generaba medidas de prevención, ¿correcto? Es decir, yo anticipaba una hipótesis y generaba una acción. Ahora el coronavirus nos está enseñando que yo puedo predecir cuál es el número de contagios y si efectivamente eso puede colapsar mi sistema de salud o no, lo cual hace que actúe mucho antes sobre la predicción de lo que creo que va a suceder para que no suceda. Y es un efecto completamente diferente, es un matiz tremendamente sutil pero tremendamente importante de cómo uno pasa de modelos de prevención a modelos de predicción. Claro. Pero, y usted lo señalaba, perdón, para acabar ahí la idea, Pablo, que es verdad, o sea, un sistema de salud lo que tiene, si nos vamos a números sencillos, pues yo tengo un hospital que tiene 200 camas, sobre la base de esas 200 camas sé cuánta gente se va a romper más o menos una pierna, cuánta gente tiene una afección al corazón, cuánta gente tiene un problema de un resfrío, de una gripe, ¿vale? Y los sistemas de salud están trabajados y pensados en cada uno de nuestros países para atender esa incidencia estadística. ¿Qué sucede cuando tienes una variación de la mediana o una variación de la media y tienes un tema como el coronavirus? Que efectivamente mi modelo de prevención no funciona. Voy a ese modelo de predicción en la que me dice, si yo tengo 100 contagios de coronavirus, de esos 100 contagios de coronavirus voy a tener 6 o 7 complicados, pero si no tengo la capacidad de tener una cuarentena en el hospital, ¿qué nivel de contagio puede producir? Se me llenan las camas, esos 6 se convierten en 60 coronavirus, ¿y qué sucede con el resto de la gente que sigue rompiéndose una pierna, que sigue teniendo una afección al corazón o que sigue teniendo cualquier otra dolencia? Eso es el modelo al que entiendo que nos enfrentamos y necesitamos que la comunicación genere esa movilización en muchos cambios conductuales de nuestra sociedad, en la que, en el empoderamiento del ciudadano y en el empoderamiento de cada uno de nosotros, Pablo, tenemos mucho que hacer. Sí, pero entonces esto va de mal en peor, porque Alejandro Romero, CEO de Llorente y Cuenca, director en las Américas, ¿qué puede decir a una clase política que en medio de un proceso electoral tiene mucho miedo de alarmar, pero hay una información que ofrecer que es imposible que no alarme? Entonces, ese rejuego, ¿de qué manera el elemento político electoral podría estar afectando la política de comunicación de un gobierno que sabe que, salvo que la Virgencita de la Altagracia haga algo, aquí vienen tiempos difíciles como están llegando en todas partes? Ese equilibrio entre mi responsabilidad de dar esa información con la calidad que señalas, pero al mismo tiempo no alarmar porque se puede crear un ambiente de caos que me afecte electoralmente. ¿Cómo yo como gobierno puedo manejar eso? Bueno, te diría, como decía Séneca, que la virtud está en el punto medio, ¿no? y en buscar el equilibrio, ¿no? Creo que hay que buscar equilibrios, pero Dominicana no tiene que hacer, o la clase política dominicana no tiene que hacer nada diferente a lo que está haciendo la clase política en Estados Unidos o la clase política en cualquier otro mercado que está en un medio de un proceso de elecciones.
Felizmente, todavía Dominicana pues no tiene, o no podemos decir que tiene muchos casos de coronavirus detectados. Y local, y todavía ninguno es local. Y además, y coincido en cómo ha actuado el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud liderando el problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo, Pablo, que hay que mantener efectivamente los equilibrios y no generar alarmas. Pero, ¿qué estamos haciendo en el grueso del mundo o estamos observando en el grueso del mundo en cambios conductuales? Bueno, la utilización de la tecnología y el apoyo de la tecnología. Es decir, la gente está teletrabajando, la gente en vez de reunirnos hacemos un hangout, una videoconferencia, un Skype, un FaceTime. La gente también, o los políticos en Estados Unidos, pues ya no están haciendo el meeting tradicional, pero están haciendo un meeting vía conexión, vía Internet, porque no creo que haya que pensar que las formas de comunicación no han evolucionado. Felizmente esto nos está enseñando que estar preparados tecnológicamente, por ejemplo, permite que la economía siga dinamizándose dentro de un problema tan grave como es el coronavirus, pero podemos seguir trabajando, eso sí, de una manera diferente a como estamos acostumbrados. O sea que lo que habíamos hablado en otra oportunidad aquí se está haciendo realidad de una manera contundente e inapelable. O sea, lo de la importancia de las redes, la importancia de estos aparatitos, ya se sabía, se han escrito libros, pero lo de ahora, esto es tan malo que algo bueno habrá de tener. Siempre. Y esto, por ejemplo, está dominando el escenario, el uso de tecnología ha sido la mano salvadora Absolutamente. ante la situación actual. Absolutamente, Pablo. Ante este tipo de fenómenos, si no tuviéramos el apoyo tecnológico y lo que nos ha dado la transformación tecnológica, seguramente estaríamos ante un problema mucho más grave desde la perspectiva económica, ¿no? Y para eso las compañías tienen que estar preparadas, ¿no? Nosotros en JIC y en Llorente y Cuenca ya hemos hecho desde el día de ayer un simulacro en todas nuestras oficinas de teletrabajo, para que la gente entienda que si tenemos que tomar esa decisión, tenemos que estar listos para poder teletrabajar, porque queremos colaborar en ser responsables efectivamente en seguir las instrucciones de las autoridades. Igual que, por ejemplo, en España o en Madrid ya se ha decretado 2 semanas de paro en los colegios, siguiendo un modelo de predicción de lo que ha sucedido en Italia, sin todavía tener el número de casos y el momento grave que está viviendo el norte de Italia. Estamos tomando medidas previas y anteriores a que tengas una crisis más grande. Todos tenemos que colaborar desde nuestra trinchera en seguir esas instrucciones. El péndulo se va hacia un extremo, luego se va hacia el otro extremo. Los extremos son malos por definición o no son buenos por definición, hasta que el péndulo se equilibra y vuelve otra vez al término medio, ¿no? Hay un elemento que puede cambiar la comunicación y la calidad de la comunicación. La situación actual demuestra en los hechos la importancia de las redes, de la comunicación, de la tecnología. Sí, pero ve qué vaina. Entramos a las fake news, a la posverdad, a la gente que quiere vivir sus 5 minutos de fama y sube un tuit con una calumnia, una cosa horrorosa, se inventa tal cosa porque quiere la locura que ha generado estos aparatos. Pues nada es tan bueno que nos traiga algo malo. ¿Cómo se puede manejar en ese sentido debe ser el Estado, el riesgo? Porque ahora no estamos hablando de difamar a un político y que no gana las elecciones, lo que tenía que ganar, hacer matacero, otra vaina. No, no, no. Estamos hablando de cosas importantes. ¿De qué manera nos podemos cuidar de lo que ya es una tendencia, que es el calumniar o peor, irresponsabilidad ciudadana, que yo veo un video, no pregunto, no averiguo y le doy retweet y lo... ¿Qué hacer en esa parte, por favor? Bueno, primero me gustaría tocar el punto de no es el efecto de la tecnología, que no deja de ser la creación de un omnicanal o de un multicanal, sino es el empoderamiento del ciudadano. Yo creo que ese es el fenómeno que tenemos que analizar, la personalización, la comunicación directa de punto a punto, muchas veces ya sin intermediarios, ¿no? Y eso es el fenómeno que desde Llorente y Cuenca analizamos en la perspectiva de cómo cambia el modelo de comunicación. La persona es el mensaje.
ya no es el medio, ya no es el es el medio. mensaje, ¿no? Es la propia persona en la que es capaz de emitir directamente su propia opinión. Lo que aumenta entonces la responsabilidad. Exactamente, Pablo. Aplaudimos el empoderamiento, qué bueno, periodistas Pero somos hay que todos, ser responsables. Periodistas somos todos ya Sí, ahora. sí, sí. Por favor, No, por favor, en por favor. Volviendo al fenómeno Por favor. del coronavirus, tengo varios amigos que empiezan a compartir un audio de un supuesto médico de la sección de urgencias de un hospital que prácticamente desarrolla un caos y habla y dice y conjetura, y la gente te pasa el audio y te dice, bueno, mira lo que me han pasado, ¿no? Y claro, yo siempre pregunto y digo, bueno, pero ¿usted es médico de verdad? ¿En qué hospital trabaja? ¿Cuál es su número de identificación? Pues resulta que es médico, neurocirujano, policía, astronauta y experto en pandemias, ¿no? Es decir, yo creo que la gente necesitamos saber discriminar y sobre todo, no se hace, pero cada vez más, Pablo. Yo soy un ferviente creyente del ser humano y de nuestra capacidad de evolución. Ese optimismo, no, mira qué cosa. Sí, Pablo, sí, yo creo que sí, todos evolucionamos. ¿Qué está sucediendo con este fenómeno, efectivamente, del fake news o de la posverdad? Que necesitamos fuentes creíbles y confiables, ¿no? Yo que también soy periodista, veo el punto positivo de las fake news o de la época de la posverdad, en que se necesitan, y la gente nos hemos dado cuenta, que se necesitan a los periodistas, a los buenos periodistas, que se necesita a los medios de comunicación. Porque la labor que nos enseñaban en la facultad y nos siguen enseñando en la Facultad de Periodismo es que el buen periodismo comprueba la fuente y que el buen periodismo da fe de que esa información está comprobada y es verdad. El problema es que hay un elemento que dificulta todo esto y es la crisis de credibilidad de incluso los mismos medios tradicionales, que es otro tema muy largo que no vamos a entrar, que es el hecho de la crisis económica, del modelo de negocios de la comunicación, del periodismo. El modelo cambió. Ha jodido todo, por ejemplo, en España los grupos corporativos tienen control, el problema financiero tiene el control de los medios, lo que le ha pasado al periódico El País, esa es otra historia. Entonces esto nos cambia todo, porque antes tú decías, y todavía uno lo dice, hermano, antes de tal o cual cosa, vaya al listín, mire a ver si está en El Día, mire a ver si está en El Caribe. El problema es si llega el momento en que la gente tampoco confíe en esos medios tradicionales donde se hace un periodismo de confirmación. Sí, pero yo creo que lo estamos viendo con un fenómeno como el del New York Times en Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente después de 10, 12 años de pérdidas en su cuenta de explotación y en su balance, lleva ya 2 años otra vez en números verdes y con un modelo de periodismo en el que el modelo de negocio es el modelo de la información, no el modelo de la publicidad. ¿Vale? Yo también creo, Pablo, en la ley del péndulo, ¿no? En los péndulos, ¿no? El péndulo se va hacia un extremo, luego se va hacia el otro extremo, los extremos son malos por definición o no son buenos por definición, hasta que el péndulo se equilibra y vuelve otra vez al término medio, ¿no? Yo creo que venimos de la crisis de los medios de comunicación y creo que vamos a salir de la crisis de los medios de comunicación poco a poco con una apuesta otra vez por la verdadera información. Hacer periodismo bueno no es barato. Hacer periodismo bueno cuesta. Ahí está bueno, el problema. pero eso es también lo que el ciudadano, si queremos fuentes confiables, tenemos también que estar dispuestos a pagar por esa información confiable. Ha habido una gran lucha por esa independencia de los medios, incluso hay periódicos que viven en lo fundamental de, mira, si te gusta que este medio sea independiente, por favor, danos una colaboración. Bueno, es decir, simplemente suscríbete, o sea, paga por la información de ese periódico y paga lo que vale esa información. Pero precisamente, fruto de todo esto, se tienen años buscando, bueno, de qué forma, cuál es el modelo de negocios ideal para sobrevivir a esto. Parece que por lo menos comenzando con uno, el New York Times lo ha logrado, está bien encaminado. Entonces hay que comenzar a mirar hacia el New York Times y otros modelos. Pero por favor, que se nos termine el tiempo. Y no hemos hablado del interés nacional con este nuevo escenario
Y específicamente yo quiero hablar de dos cosas. Adelante. De dos cosas. Turismo y seguridad jurídica. Lo que va a pasar con nuestro turismo, tú sabes, te tengo la mala noticia de que se ha avanzado, pero todavía por factores que uno no maneja, aquello de la marca país que conversamos en julio del año pasado, todavía no se ha presentado. Tengo la información de que ya la empresa que fue contratada elaboró todo el proyecto, se ha socializado con el sector privado, pero los hechos son los hechos y no existe hoy la marca país, no se ha lanzado. La urgencia de esa marca país y cómo ve un especialista del nivel de Alejandro Romero nuestro sector turístico con lo que está ocurriendo y mete ahí, por favor, el elemento de la comunicación, la marca país, la credibilidad, la importancia de la reputación. Por favor, por favor. Bueno, como hablábamos en nuestra extraordinaria entrevista de julio, pues sí, los países compiten entre ellos, los países tienen una marca, esa marca tiene una serie de pilares, esos pilares generan una percepción en la gente, ¿no? Claramente el tema de turismo es un motor económico para Dominicana. Creo que se sigue desarrollando bien, la oferta turística de Dominicana sigue creciendo, pero va a tener que estar lista para sufrir una crisis de esta pandemia global que claramente pues, va a parar los viajes en el mundo, en el mejor de los casos los próximos 30 días, en el peor de los casos no sabemos, ¿no? Porque claramente ante una enfermedad que se produce, un contagio por la proximidad de la gente, lo que se van a limitar es la movilidad de la gente, ¿no? Ya lo estamos viendo. Estados Unidos acaba de suspender desde mañana todos los vuelos de Europa a Estados Unidos durante 30 días, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta eso al mundo del turismo y al mundo de los viajes, ¿no? Por lo tanto, se tiene que producir más la mirada hacia una oferta interior, no hacia una oferta exterior, porque a la gente nos gusta seguir viajando y moviéndonos, pero en esta estrategia y en este momento global va a ser mucho más importante el turista interno que el turista externo, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos a modelos de predicción, cómo empiezo a cambiar una oferta para movilizar y motivar al propio ciudadano del país a que sea el que viaja y el que se mueve dentro del país, que va a ser la movilidad, entre comillas, menos restringida. Pero donde iba era que todo lo del año pasado vino por la golpiza a la señora en enero, luego vinieron el fallecimiento de los turistas. Los fallecimientos, que gracias a Dios todo se aclaró, pero es que ahora lo que viene es peor, o sea, sabe que mucha de la gente que puede viajar precisamente porque es envejeciente, que ya se retiró es la que a los no 55 años, entonces es la que tiene mayor riesgo. En ese sentido, la competencia va a ser más terrible y los errores se van a pagar más caro, por consiguiente es más importante que nunca. Si en julio era importante, ahora es más importante que nunca esa marca país, ese control mediático, esa política de comunicación desde el Estado, por favor. Sí, sí, no, totalmente, pero bueno, en este momento y en cualquier momento, desde el punto de vista de la competencia con otras marca país. Desde luego, Dominicana creo que tiene desarrollada esa estrategia, cuanto antes la lance mejor, pero también hay que decidir en qué momento lo vas a lanzar, ¿no? Porque puede ser tan bueno como malo, puede ser interesante como no interesante en la coyuntura en la que estamos. ¿Te parecería interesante claro, porque esto está en las manos ya del presidente, ya es una decisión del último nivel, que es el jefe del Estado? ¿Te parecería correcto en estos momentos o quizás sería más válido esperar que pase todo esto? Claro, o sea, no tengo toda la información para poder darte el diagnóstico adecuado, ¿no? Y entiendo tu risa socarrona al respecto de mi respuesta, ¿no? Pero no, porque la marca país, imagínate que tiene muchas variables. Una variable, por ejemplo, es el acceso a la salud. Otra variable es la seguridad jurídica, otra variable es el dinamismo de las empresas, otra variable es el acceso a la educación, otra variable es el turismo. Pero claro, la marca, ¿cómo la has construido? Ni tú ni yo lo sabemos. Entendemos que puede ser una marca país muy turística. Bueno, pues si es una marca país muy turística, no creo que sea el mejor momento para lanzarlo.
Pero si es una marca que se basa, por ejemplo, en seguridad jurídica o acceso a la salud, o somos el país más sano del mundo, pues a lo mejor sí es un buen momento para lanzarla, ¿no? Pero como ni tú ni yo sabemos la esencia sobre la cual se ha construido la marca ni la estrategia, pues hombre, no puedo dar ese punto de vista. Lo que sí está claro es que en este momento el foco de preocupación de la gente está en un aspecto que se llama coronavirus. Analizábamos en la vez pasada el concepto de la infoxicación, la intoxicación por la información, ¿no? El exceso de estímulos, ¿no? Yo creo que ahora hay un exceso de estímulos que claramente no es el mejor momento para hablar del lanzamiento de una marca país, ¿no? Creo que necesitamos el reducir esa infoxicación desde el punto de vista de esta pandemia global y que baje la marea. Muchas gracias, Alejandro Romero. Un placer. Gracias. Un gran placer. El señor Romero, ya se lo dije y se lo repito, es el CEO, el representante de Llorente y Cuenca para América Latina y para todas las Américas, todo un especialista, y ustedes se han dado cuenta por qué yo vivo detrás de Iván Campo, el representante local de Llorente y Cuenca, para cuando venga el señor Romero, por favor, pase por McKinney, porque es más que un placer, una gran satisfacción, un lujo periodístico y personal, hablar con una persona de tantas calidades y experiencias en un tema que a uno le apasiona y que la coyuntura mundial pues ha puesto de primero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muy buenas noches. Un placer. Muy buenas noches. Pasen buen fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor. Bueno.